Hola, bienvenido a RayMed, tu canal. En el video de hoy vamos a continuar con la revisión de la nueva guía de fibrilación auricular sacada por la Sociedad Europea de Cardiología recientemente. En el video de hoy vamos a estar haciendo énfasis en dos aspectos bastante relevantes. En primera instancia vamos a repasar lo que sería el control de las comorbilidades y los factores de riesgo en los pacientes y por otro lado, la anticoagulación en los pacientes. ¿Qué pacientes se deben anticoagular? ¿Con qué se deben anticoagular? ¿Cuándo suspender la anticoagulación? Y mucho más. Así que sin nada más que decir, iniciamos con el video. Partimos en primera instancia con el control de las comorbilidades y factores de riesgo, que es quizás uno de los puntos más álgidos en esta guía, que le han dado muchísima relevancia en el control de todas las patologías de base del paciente, más allá de la simple fibrilación auricular. Porque, como bien conocemos, cualquier patología de base en el paciente, sobre todo si es de origen cardiovascular, va a tener el potencial de repercutir de forma negativa en el desarrollo de la fibrilación auricular. Y caso contrario, una FA en manifestación, que esté clínicamente manifestándose, me puede llevar a la descompensación de las patologías de base de mi paciente. Entonces, es por ello que es quizá uno de los puntos más álgidos que le han dado muchísima relevancia en esta guía, en donde el primer eslabón que debemos hacer como médicos es esa búsqueda activa de factores de riesgo en mi paciente. Y bajo un consenso con mi paciente, formular los mejores objetivos para el control de sus patologías de base y a su vez impactar de forma positiva en el manejo de la fibrilación auricular. Como podemos ver, es algo que sumó demasiada relevancia y que tiene un nivel de evidencia bastante bueno. Ahora, ¿en qué patologías se centraron? Como les dije, principalmente son patologías que impactan en el contexto cardiovascular, como sería la hipertensión, falla cardíaca, diabetes, obesidad, apnea obstructiva del sueño, actividad física, que se debe mejorar en estos pacientes, y también el consumo de alcohol. Vamos a estar revisando cada una de estas patologías, sus respectivos objetivos, y posteriormente vamos a estar revisando el porqué de estos objetivos y el cómo se puede beneficiar un paciente con fibrilación auricular con el control de estas entidades. Entonces, iniciamos en primera instancia con lo que sería la hipertensión arterial, en donde se tiene como objetivo en estos pacientes basado en la guía tener una tensión arterial sistólica entre 120 y 129 milímetros de mercurio y una tensión arterial diastólica entre 70 y 79 milímetros de mercurio, ¿vale? Próximamente vamos a estar viendo el porqué. En los pacientes con falla cardíaca es de gran relevancia, sobre todo si es una falla cardíaca con fracción de eyección reducida, el control con diuréticos y el control con los ICGLT2, ya que son fármacos que nos van a ayudar mucho en el manejo de la falla cardíaca como tal y en evitar descompensaciones, que el paciente no entre en un patrón congestivo o algo por el estilo, ya que esto va a impactar de forma deleteria en el desarrollo de la FA. Por otro lado, tenemos el control de la diabetes, en donde se debe buscar un control objetivo glicémico individualizado en mi paciente basado en el manejo a través de la dieta y la medicación instaurada. Ahora, vamos a revisar el porqué de cada uno de estos objetivos. ¿Por qué debemos controlar la presión arterial en primera instancia? La presión arterial se debe controlar ya que aquellos pacientes que son hipertensos y tienen una FA, se identificó a través de estudios que el control de la misma me va a reducir de forma significativa la progresión de la FA, la recurrencia de la misma, pero también tiene un impacto positivo en la prevención de eventos adversos de origen cardiovascular. Entonces, por eso nos centramos en el control de la presión. Todo lo que sería el manejo de la falla cardíaca. ¿Por qué se debe hacer? Pues como les dije, si el corazón se descompensa con una insuficiencia cardíaca aguda, es una puerta de entrada para que la fibrilación auricular también se manifieste, se instaure y se complique mucho más todo en el paciente. Entonces, por ello que estos pacientes se van a beneficiar de forma sustanciosa del manejo con diuréticos para evitar la congestión y a su vez mejorar los síntomas en los pacientes con fibrilación auricular e impactar de forma positiva en el desarrollo de la misma. Por otro lado, si impactamos en esto, es decir, que el paciente no se descompense, pues claramente vamos a impactar de igual forma en prevenir
la recurrencia de la fibrilación auricular, pero también las hospitalizaciones en los pacientes. Y por último, y no menos importante, el manejo con los ICGLT2, sobre todo en pacientes con falla cardíaca, y miren muy bien lo que dice la guía, sin tener en cuenta la fracción de eyección, es decir, sin importar el grupo en el cual se encuentre, van a reducir de forma significativa la progresión de la FA y a su vez disminuyen la hospitalización por descompensación de la falla cardíaca y tienen un impacto positivo en la disminución de la muerte de origen cardiovascular. Por último, tenemos el control de la diabetes, en donde una diabetes bien controlada me va a reducir la carga de la enfermedad, la recurrencia de la misma y la progresión de la FA. ¿Vale? Volvamos acá. Vamos a revisar obesidad, no obstructiva del sueño, actividad física y el alcohol. Se tiene como punto de base y como objetivo mínimo en el manejo de los pacientes con FA que tienen sobrepeso o en su defecto que son obesos, tener una disminución de peso por lo menos del 10%, ¿vale? Se debe manejar la no obstructiva del sueño de igual forma, de forma óptima, no solamente basándose en la sintomatología del paciente, sino escudriñando bastante puntualmente en el desarrollo o no de la misma. Se debe crear un plan específico para que mi paciente pueda realizar y tener una actividad física de moderada a vigorosa sin que se descompense su patología de base. Y además de esto, se debe reducir el consumo de alcohol a 3 medidas estándar. El artículo también lo refiere, o la guía también lo refiere, como 30 gramos por semana como máximo. Ahora, ¿por qué estas recomendaciones? En el manejo del peso, si disminuimos por lo menos un 10%, se identificó de que en los pacientes con FA se reduce la sintomatología, pero además de esto también se reduce la carga de la enfermedad. Ahora, con un nivel de evidencia quizás un poquito más bajo, pero de igual forma no los mencionan, pacientes que tengan un índice de masa corporal por encima de 40 podrían beneficiarse de la cirugía bariátrica, junto a otras medidas en el cambio de estilo de vida, sean dieta, medicación, etcétera, etcétera, etcétera. Ya que con esto, una pérdida sustanciosa del peso, de igual forma vamos a tener un impacto positivo en que la FA no sea tan recurrente y en el control de la misma, ¿vale? Ahora, dentro de esta pérdida de peso, hacen sobre todo énfasis en lo que serían los cambios en el estilo de vida, sobre todo en el ejercicio. Y se debe crear un programa específico para mi paciente, sin importar que tenga FA, aún sea paroxística o persistente, con el objetivo de mejorar la capacidad cardiopulmonar de mi paciente y disminuir la recurrencia de la fibrilación auricular. Respecto a lo que sería el alcoholismo, como les dije, se debe reducir por lo menos a 30 gramos de alcohol por semana en los pacientes para evitar la descompensación de la fibrilación auricular, y se debe manejar de forma oportuna la apnea obstructiva del sueño en estos pacientes para evitar la recurrencia también de esta entidad. Con esto finalizamos todo lo que es el control de las comorbilidades y los factores de riesgo y pasamos al otro apartado de este video, y es la anticoagulación. ¿Cuándo debemos anticoagular a mi paciente? Para ello, y viene otro de los grandes cambios de la guía, nosotros nos basamos en una escala, ¿cierto? En el CHA2-VAX, que a través del puntaje que nos ofrece esta escala yo decido si debo anticoagular o no debo anticoagular a mi paciente, ¿vale? ¿Qué pasa? Esta escala sufrió una modificación. Anteriormente, les voy a dejar aquí fijada la tabla de la última guía que estamos utilizando como el CHA2-VAX, y les voy a señalar específicamente el sexo, porque como pueden ver en esta tabla sí aparece, sin embargo en esta nueva revisión ya vemos que el sexo no aparece. Evaluamos falla cardíaca crónica, evaluamos hipertensión en mi paciente, edad mayor a 75 años, diabetes, el tener antecedentes de enfermedades vasculares en términos generales, y la edad entre 65 y 74 años, pero se excluyó la parte del sexo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que las mujeres tienen una mayor predisposición al desarrollo de eventos cerebrovasculares isquémicos, el hecho de ser mujer se toma como un modificador de riesgo más que como un factor de riesgo per se. Además de que la guía menciona que al mantener el sexo se estaría excluyendo a las personas no binarias, trans o inclusive personas
que están recibiendo terapia de reemplazo hormonal, en donde claramente la interpretación de estos parámetros son muy distintos. Entonces, el primer cambio que nos trajo esta guía fue el siguiente. Se excluyó el sexo, ya no lo vamos a tener en cuenta. Ahora, ¿cuándo debo anticoagular a mi paciente? Ahora sí, cuando tengamos 2 puntos o más en el score del CHAPS-VAX, debe anticoagularse mi paciente. Sí o sí. O cuando mi paciente tenga una miocardiopatía hipertrófica o amiloidosis cardíaca, sin tener en cuenta el puntaje del CHAPS-VAX. ¿Por qué? Porque estas son enfermedades de origen estructural que tienen una predisposición per se al desarrollo de eventos trombóticos y a su vez de que se pueda desarrollar a futuro un accidente cerebrovascular isquémico. Entonces, el CHAPS-VAX pueda que escatime esta parte, pueda que no tenga tan en cuenta estos pacientes y se ha identificado que aún estos pacientes teniendo un CHAPS-VAX menor a un punto pueden tener y tienen un alto riesgo trombótico. Ahora, otra indicación sería cuando tenga por lo menos un punto de CHAPS-VAX, pero aquí vemos que la evidencia no es tan fuerte, sino que se podría considerar la anticoagulación, pero no se debe instaurar sí o sí como en los eventos comentados con anterioridad. Además de esto, algo que pues ya veníamos conociendo y que ya sabíamos, no se debe utilizar el patrón de temporalidad para definir la anticoagulación. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, yo tengo un paciente con una fibrilación auricular paroxística y por el hecho de que es paroxística decido que no voy a anticoagularlo. Eso es un error, porque aun cuando sea paroxística, aun cuando el paciente no esté permanentemente en FA, tiene un alto riesgo trombótico por el simple hecho de tener la fibrilación. Entonces se debe anticoagular siempre y cuando se cumpla con los criterios mencionados con anterioridad. Y por otro lado, algo pues también muy conocido es que no se debe reemplazar la anticoagulación jamás por la antiagregación en mi paciente. De hecho, como vamos a revisar próximamente, hay que tratar de reducir en lo más posible de que mi paciente esté consumiendo antiagregantes y anticoagulantes, porque simplemente me eleva el riesgo de sangrado y no hay un beneficio positivo en mi paciente. Ahora, ¿con qué lo debemos anticoagular? Eso se sigue manteniendo en las guías. Sigue mandando la parada, como quien dice, los no anticoagulantes orales, excepto en los dos escenarios ya conocidos, en pacientes que tengan una válvula mecánica o pacientes que tengan una estenosis mitral de moderada a severa, en donde se benefician mucho más los pacientes de manejo con warfarina. En dado caso yo instaure ese manejo con warfarina, debo tener como objetivo un INR entre 2 y 3, tratando de estar en un tiempo en rango por encima del 70%. Si no logro cumplir ese tiempo en rango por encima del 70%, yo puedo realizar la modificación a un DOAC en mi paciente con la finalidad de prevenir los eventos tromboembólicos y disminuir el riesgo de una hemorragia intracraneal. Además de esto, ¿qué otra recomendación sería a traer a colación? Pues claramente la reducción de dosis de los DOAC, que pues no se recomienda del todo. Sin embargo, hay unos escenarios puntuales en los pacientes podrían beneficiarse de la misma por los eventos adversos que podrían presentar. ¿Qué es esta tabla? Son los mismos que ya se han mantenido. Si estamos en manejo con el apixaban, que regularmente son 5 miligramos 2 veces al día, vamos a reducir la dosis a la mitad, es decir, 2.5, si mi paciente cumple con dos de los siguientes criterios. Tener un peso inferior a 60 kilogramos, tener una edad mayor a 80 años o que mi paciente tenga una creatinina por encima de 133 milosmoles sobre litro. Si tengo dos de estos criterios, disminuyo la dosis a la mitad. Dabigatran, ¿cuándo se disminuye? La dosis óptima es 150 miligramos 2 veces al día. La vamos a disminuir en pacientes que tengan más de 80 años, en pacientes que estén recibiendo verapamilo también, porque hay una interacción medicamentosa entre estos fármacos que pueden afectar la efectividad de ambos y a su vez traer efectos colaterales en mi paciente. La dosis en ese caso se reduciría a 110 miligramos 2 veces al día. Ahora, podría considerarse una reducción en mi paciente, de igual forma, si tiene una edad entre 75 y 80 años, si tiene un aclaramiento de creatinina entre 30 y 50 mililitros por minuto, en pacientes con gastritis, esofagitis o enfermedad de reflujo gastroesofágico, de igual forma porque
puede complicarme mucho más esas enfermedades, o pacientes que tengan cualquier otra entidad en donde el riesgo de sangrado sea mucho más elevado, ¿vale? Por su parte, endoxaban, ¿cuándo lo vamos a ajustar? La dosis óptima son 60 miligramos día. Se reduce la dosis si tengo un aclaramiento de creatinina entre 15 y 50 mililitros minuto, si mi paciente tiene un peso menor a 60 kilogramos, o si estamos usando de forma concomitante fármacos que tengan una interacción con este fármaco, valga la redundancia, como será la ciclosporina, eritromicina, ketorolaco, etc. En este caso, la dosis se reduce a la mitad, 30 miligramos día. Por parte del rivaroxaban, que la dosis estándar son 20 miligramos día, se va a reducir cuando mi paciente tenga un aclaramiento de creatinina entre 15 y 49 mililitros por minuto, en donde la dosis se disminuiría a 15 miligramos día, ¿vale? Teniendo claro esto, vamos con otra parte bastante importante y es el riesgo de sangrado. Se debe evaluar. Claramente nosotros debemos prevenir el riesgo de sangrado en nuestros pacientes. Pero hay algo que ya se venía comentando y que en esta guía básicamente nos lo reafirmaron. Y es que no se deben utilizar escalas para predecir el riesgo de sangrado en mis pacientes. Es decir, nos olvidamos del Haas-Blais y nos olvidamos de cualquiera de esas escalas que nos ayudaran a predecir dicho riesgo. Porque si colocamos en una balanza, tiene mucho más peso la anticoagulación en mi paciente para evitar los eventos tromboembólicos que el riesgo de sangrado. Ahora, ¿le restamos importancia al riesgo de sangrado? Claro que no. Simplemente que el enfoque del mismo ha variado. Y aquí otra vez toma importancia el control de las patologías de base de mi paciente, de esos factores de riesgo modificables que yo pueda cambiar para disminuir el riesgo de sangrado. Ahora, ¿cuáles serían esos factores modificables? Son básicamente los mismos que ya conocemos desde hace mucho tiempo. Entonces tenemos estos dos algoritmos. En primera instancia, mi paciente que necesito evaluar si tiene riesgo de sangrado o no. Como les dije, no se deben evaluar a través de escalas el riesgo de sangrado. Ahora, debemos centrarnos en el control de las comorbilidades de mi paciente, en controlar la hipertensión, en si mi paciente está recibiendo AINES, tratar de cambiarlo por otros analgésicos, en no suministrar ese cruce de anticoagulante antiagregante. De hecho, ellos refieren en esta guía que si mi paciente tuvo un infarto y posterior a 12 meses tiene una patología cardiovascular, una enfermedad cardiovascular totalmente controlada, no es necesario que siga con la terapia antiagregante porque simplemente nos va a aumentar el riesgo de sangrado al utilizarlo en combinación con lo que serían los DOAC en este caso. Además de esto, el control de alcohol con el objetivo ya dado. Otros factores a controlar. El uso de corticoides también me aumenta el riesgo de sangrado. En si mi paciente tiene un alto riesgo de sangrado, podría suministrar el inhibidor de bombas de protones para disminuir la probabilidad de tener un sangrado de vía digestiva. Y así irnos centrando poco a poco en los objetivos modificables, es decir, en el control de las patologías de base de mi paciente para disminuir el riesgo de sangrado. Seguido a esto, ¿qué más debemos evaluar? Si mi paciente tiene anemia, si tiene trombocitopenia, si tiene cierto grado de insuficiencia renal, si el control de esas patologías de base está fallando, si mi paciente tiene diabetes o si tiene una falla cardíaca descompensada. En dado caso yo tenga esto, claramente, debo buscar la optimización de esos parámetros, debo controlar la falla cardíaca buscando la euvolemia y debo de igual forma controlar la diabetes buscando el objetivo glucémico con la finalidad de disminuir la probabilidad de sangrado de mi paciente. Una vez haya evaluado todo eso, paso a los factores no modificables. ¿Cuáles son estos? Nos los suministra la tabla en este aspecto. La edad, que mi paciente ya haya tenido antecedentes de sangrado mayor, que mi paciente tenga una insuficiencia renal severa, que esté en diálisis o que se haya tenido que someter a un trasplante renal, que tenga una cirrosis o una disfunción hepática severa, patologías malignas, alteración genética, un stroke como antecedente, que tenga una demencia vascular o senil por antecedente de igual forma, o que tenga una patología intracraneal. En todos estos aspectos, ahí sí tendríamos que revalorar a través de un equipo multidisciplinario y prever qué tan beneficioso podría ser la anticoagulación en estos pacientes. En la gran mayoría de los casos, vamos a ver que
Cuando se presentan estos factores no modificables, la anticoagulación puede que esté contraindicada de forma severa. Pero como les dije, posterior a una revaloración constante y a un control óptimo de las patologías de base de mi paciente. Ahora, si este está contraindicado, aquí se recomendaría en los pacientes la oclusión o el cierre de lo que sería la orejuela izquierda, que vamos a repasar un poquito. Esta es la orejuela, que es básicamente una bolsa, una estructura de reservorio que va a permitir la acumulación de sangre en el interior de la misma. ¿Qué pasa? Que si yo tengo un paciente con fibrilación auricular, claramente las aurículas no van a estar funcionando bien y se puede formar todo un torbellino en esa orejuela. ¿Qué pasa? Que si ese torbellino se forma, me predispone al desarrollo de trombos y a su vez de que se desarrollen ACV y otro tipo de embolismos. Entonces lo que se hace es básicamente el cierre de la misma para evitar que la sangre entre ahí y se formen esos trombos, ¿vale? Pero como les digo, simplemente está indicada cuando después de todo el abordaje de mi paciente está contraindicado lo que sería la anticoagulación. Recordemos, no debemos utilizar las escalas. Ahora, si mi paciente tiene un sangrado activo, cambia el punto. ¿Qué vamos a hacer con la anticoagulación? ¿Cómo vamos a abordar a mi paciente? Entonces, en primera instancia, ellos nos mencionan que si el sitio es asequible al cual mi paciente está sangrando, pues realizar compresión del mismo. Además de la vigilancia hemodinámica de mi paciente, vigilar hemograma, cómo está el hematocrito, cómo está la función renal, el estado ácido base, etcétera, etcétera, etcétera. Además de esto, si mi paciente está con un sangrado activo, yo debo determinar la dosis y el tiempo, hace cuánto se le suministró por última vez el anticoagulante, para prever si mi paciente puede beneficiarse o no de algunas medidas que vamos a ver próximamente. Entonces, en dado caso mi paciente esté recibiendo warfarina, por ejemplo, y estamos frente a un sangrado menor, se debe interrumpir la anticoagulación, se debe retrasar la toma de la misma por lo menos hasta obtener un INR menor a 2, con la finalidad de disminuir el riesgo de sangrado, ¿vale? Ahora, si mi paciente tiene un sangrado importante, pero que aún no coloca en riesgo su vida, nos vamos a valer de fluidoterapia, transfusiones, considerar el uso de vitamina K, de plasma fresco congelado, etcétera, etcétera, ¿vale? Ahora, si mi paciente está frente a un sangrado que pone en riesgo su vida, claramente se debe suspender, como ya lo habíamos hecho con anterioridad, la warfarina, se debe iniciar fluidoterapia, transfusión, considerar transfusiones de plaquetas, de plasma fresco congelado y pues todo el manejo multidisciplinario y óptimo de lo mismo. Ahora, si mi paciente está recibiendo DOAC, es decir, los nuevos anticoagulantes orales, volvemos de igual forma a realizar el algoritmo. Si tiene un sangrado menor, un momento, vamos a correrlo para que sea mejor. Ahí. Tiene un sangrado menor, se debe suspender o retrasar la administración de la dosis del DOAC por lo menos de 1 a 2 dosis, con la finalidad de disminuir el riesgo de que el paciente siga sangrando. Ahora, si mi paciente tiene un sangrado importante que no coloca en riesgo su vida aún, básicamente es lo mismo que ya habíamos comentado con anterioridad. Reemplazo con fluido, transfusión en dado caso sea necesario. El uso de carbón activado, sobre todo lo refieren si la última dosis del DOAC fue hace menos de 2 o 4 horas, con la finalidad de barrer la actividad del mismo y que se disminuya el riesgo de resangrado en mi paciente. Ahora, si mi paciente tiene un sangrado que coloca en riesgo su vida, básicamente son las mismas medidas. Fluidoterapia, transfusiones, considerar inclusive antídotos frente a los DOAC de acuerdo a la disponibilidad de los mismos. Pero sobre todo viene un punto bastante importante. ¿Qué hacer con mi paciente una vez el sangrado cesó? ¿Debo reiniciarle la anticoagulación o no? Básicamente aquí nos dicen, discútanlo, háblanlo entre especialistas, hablen entre todo el grupo multidisciplinario y evalúen beneficios y riesgos que tienen en iniciar nuevamente los DOAC. En pacientes que no tengan contraindicación de lo que sería la anticoagulación y que la causa del sangrado haya sido solucionada de forma correcta, se podría iniciar nuevamente la anticoagulación. Sin embargo, siempre es muy importante estar vigilando que no haya nuevamente resangrado,
factores de riesgo modificables que mi paciente tenga para podérselos controlar, la dosis que esté recibiendo de los nuevos anticoagulantes orales o de warfarina, y a su vez son pacientes que van a requerir un seguimiento bastante estricto, periódico, para evitar de que esa nueva anticoagulación que se instaure en dado caso se haga, me perpetúe nuevamente un sangrado. Con esto hemos terminado el video de hoy. Ya simplemente nos quedaría por revisar el último apartado de esta nueva guía, así que si te está gustando esta serie de videos, considera seguirme, activar la campana de notificaciones y estar muy atento porque mañana sale la última parte de esta guía.